Seguimos en Ocupado Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar, como lo anunciamos antes de la pausa, de lo que está viviendo actualmente desde el punto de vista político, al margen del problema social que ya tiene muchos años, Venezuela. Hemos invitado para conversar sobre ese tema con la abogada especialista en Derecho Internacional, docente de la Universidad Privada Andrés Orrego, Jessy Tapia. Bienvenida, Jessy Tapia, a Ocupado Noticias. Buenas tardes. Por la invitación, muchas gracias. Bueno, imagino que muchos ciudadanos en el mundo se preguntan qué puede pasar en un país tras haberse autoproclamado el presidente de la Asamblea, ¿verdad?, como presidente interino, representante de los venezolanos, que obviamente discrepan, están en contra de la labor o la gestión de Maduro. ¿Cuál es el panorama que está desde el punto de vista del derecho internacional viviendo Venezuela, Jessy? Bueno, evidentemente este es un momento clave y un jaque mate al gobierno del presidente Maduro. Recordemos que el año pasado se celebraron unas elecciones a las que solo salieron a las calles a votar aquellos que apoyaban el gobierno de Maduro. Es así como Maduro realiza unas elecciones que todos consideramos, o la sociedad internacional se consideró fraudulenta. Pero, tomando esas elecciones como válidas, el gobierno de Maduro luego realiza la investidura, que ha sucedido hace unos pocos días, y él se proclama como actual presidente democrático de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que a la par surge otra figura revolucionaria, llamémoslo una figura de la oposición, que es Guaidó. Guaidó en un discurso se autoproclama presidente interino de Venezuela. Es el presidente de la Asamblea, ¿no es cierto? De la Asamblea Nacional. Como decir aquí en el Perú el Congreso de la República. Sí, recordemos que todas las instituciones actualmente están tomadas por el régimen de Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional, que hay otra Asamblea Nacional que es del gobierno de Maduro, esta Asamblea Nacional se mantiene de la oposición. Y esa asamblea, llamémoslo de alguna manera también forzada al exilio, es quien nomina a Guaidó. Guaidó, que es muy joven, tiene 35 años, se lanza como presidente interino y ha recibido el notorio apoyo, y aquí viene lo importante, reconocimiento internacional por parte de los estados. Por parte del Grupo de Lima, del que nosotros formamos parte, en rechazo por parte de Estados Unidos a Maduro y acompañamiento a Guaidó en este momento. O sea, tiene el respaldo internacional. Tiene respaldo internacional de grandes estados, sobre todo Estados Unidos y todos sus aliados, que somos nosotros también parte en el Grupo de Lima. Pero, sin embargo, por otro lado, el gobierno de Maduro cuenta con el apoyo de los grandes que sabemos, Rusia, China, Arabia Saudita, Turquía, y aquí hay una zona gris en la región con México y también incluso Paraguay, ¿no? Y Bolivia, notoriamente por Evo Morales, sabemos que iba a recibir el apoyo a Maduro también, así que nuestra región está dividida. Claro. Ahora, ¿qué tendría que pasar? ¿Cómo tiene que actuar Maduro y Guaidó para no llegar a enfrentamientos y que se siga desatando el caos social, político en Venezuela? Quizás habría que retomar los efectos del reconocimiento. Lo que está ocurriendo ahora para Guaidó es un reconocimiento internacional por parte de terceros estados. Los terceros estados emiten el reconocimiento, que es un acto unilateral, es una decisión propia de los estados. No reconocer a Maduro, rechazar el gobierno de Maduro y apoyar a la oposición. Hasta allí todo sería correcto. El problema es que no necesariamente tiene efectos al interno de Venezuela. ¿Quién va a gobernar? Lo que siente Maduro simplemente es que sus en algún momento aliados, en un momento aquellas personas con las que establecía lazos, Estados Unidos, con quien establecía negocios, ¿no?, por la venta del petróleo, ya le ha rechazado. Quiere decir que ya no tiene lazos con otros estados. ¿Cómo mantengo un estado aislado? Se rompió ese vínculo comercial con la gran potencia de los Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿cómo me mantengo si estoy aislado? Por eso que lanzar hace poco en un tuit Maduro la necesidad de repente dialogar, porque él se está dando cuenta que la presión internacional del no reconocerlo y reconocer al opositor es que él se queda aislado. ¿Qué podría haber como resultado? Hay dos escenarios o tres incluso. El primero, que Maduro sea forzado a dejar el mando. A renunciar. Para no convertirse en Cuba, en la Cuba de este siglo. Por otro lado, podría no pasar nada y quedarnos en la misma situación que está a la fecha Corea del Norte. No necesariamente este rechazo a la oposición significa que vayamos a destronar, llamándolo de alguna manera, a Maduro y a su régimen. Pero es un paso importante, ¿no? Sí, no ha habido mejor escenario que este.
para poder acabar con el gobierno de Maduro. Es cierto, no ha habido mejor escenario. Muy bien, pero obviamente que eso no garantiza de que va a venir la transformación que todo el mundo desea para Venezuela. No necesariamente, pero sí hay algunos indicadores que nos pueden mostrar la salvación o el camino de luz para Venezuela, en el sentido de que inmediatamente cuando se proclama como presidente interino a Guaidó, él se autoproclama, las acciones de su petrolera nacional se incrementan. Los bonos del Estado aumentan en valor, lo que quiere decir que la respuesta de la sociedad internacional al rechazo de Maduro es favorable. Lo que también indicaría que si dejamos a Maduro de lado y tomamos la opción del presidente interino o la toman los venezolanos, la economía podría resurgir. Recordemos que tienen una hiperinflación superior al 500%, algo que ningún estado ha sufrido. Una crisis total. Claro, un PIB que ha caído en picado estos últimos años, sin hablar de las miles de muertes que han sucedido, sobre todo desde el año 2017. Muy bien, muchas gracias, Jessy. Tapia, abogada, especialista en Derecho Internacional. Hemos estado conociendo mucho más de la situación política que está viviendo el hermano país de Venezuela. Seguiremos siempre atentos a seguir informando sobre lo que va aconteciendo en este país sudamericano. Nuevamente, gracias, Jessy Tapia, Gracias por esta oportunidad de conocer más al detalle la situación que vive desde el punto de vista político de Venezuela. Vamos a ir a una pausa y también tenemos ya una entrevista sobre lo que es el proceso de admisión al programa de formación de aspirantes a la magistratura. Vamos a conversar con la abogada coordinadora de la oficina desconcentrada de la Academia de la Magistratura, Ana Carolina Rivera. Regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.